¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que nos vean. Estamos nuevamente aquí en su programa Un Instante Santo. Gracias a Dios, gracias al amor. Gracias también, Alex, por estar aquí una vez más para poder compartir este espacio para la sanación, para el perdón, para la expiación, ¿no? Así es, mi hermano. Yo aquí hasta el corazoncito me respalda. Muchas gracias a todos por seguirnos acompañando aquí a este momento. Este es un instante, solamente es un instante que pareciera que se repitiera una y otra vez. Y así es como creemos que extendemos el tiempo. Así Pero es. bueno, pues Pues vamos a bueno, continuar con el manual del maestro. Pues ya nos vamos a aventar unas dos más. Este y otra más, cuando menos. pues bueno, pues vamos a dar comienzo, vamos a hacer la oración para entrar, para abrir nuestras mentes para la lectura. Padre, permítenos aceptar, danos la fortaleza de aceptar tu Espíritu Santo, tu voz en cada una de nuestras mentes, para poder así mismo aceptar tu palabra y poderla compartir. Danos la fortaleza de aceptar la expiación para nosotros mismos y poderla compartir con cada uno de nuestros hermanos. Haz con cada uno de mis hermanos de la afiliación una relación santa y un instante santo, donde el recuerdo de tu amor venga a ser presente en nuestras mentes. Bendito seas, Padre, por tu eterno amor, por tu infinita paciencia, por estar para nosotros en cada momento y en cada instante, por solamente saber dar, saber compartir tu amor, tu dicha, tu felicidad y tu paz. Abre nuestras mentes para poder aceptar el regalo que nos das y poder aceptar tal cual somos como tú. Bendito seas, Espíritu Santo, por esa voz que nos guía en este camino. Bendito Cristo, por esos ojos que hacen que vea a mi hermano con amor, con paciencia, con paz, con plenitud. Bendito sea Santísima Trinidad por esto. Amén. Amén. 6. ¿Tiene siempre lugar la curación? Sí, la curación siempre tiene lugar. Es imposible llevar las ilusiones ante la verdad y al mismo tiempo conservarlas. La verdad demuestra que las ilusiones no tienen ningún valor. El Maestro de Dios ha visto la corrección de sus propios errores en la mente del paciente, al reconocerla como lo que es, al haber aceptado la expiación para sí mismo. También la ha aceptado para el paciente. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando el paciente usa la enfermedad como una forma de vida, creyendo que la curación es el camino a la muerte? En estos casos, una curación repentina podría ocasionar una aguda depresión y una sensación de pérdida, tan profunda que el paciente podría incluso tratar de destruirse a sí mismo. Al no tener nada por lo que vivir, podría incluso pedir la muerte, por su propio bien, pues la curación debe esperar. La curación se hará a un lado siempre que pueda percibirse como una amenaza. En el instante que se le da la bienvenida, ahí está. Allí donde se haya ofrecido una curación, ahí ésta se recibirá. ¿Y qué es el tiempo ante los regalos de Dios? Nos hemos referido en muchas ocasiones en el texto a los tesoros que se ofrecen equitativamente, tanto para el que da los dones de Dios como para el que los recibe. Ni uno solo se pierde, pues solo pueden multiplicarse. Ningún maestro de Dios debe sentirse decepcionado si, habiendo ofrecido una curación, pareciera que ésta no se ha recibido. No es su función juzgar cuándo se debe aceptar su regalo. Que tenga por seguro que ha sido recibido y que no ponga en duda que será aceptado cuando se reconozca que es una bendición y no una maldición. La función de los maestros de Dios no es evaluar el resultado de sus regalos,
Su función es simplemente darlos. Una vez que los han dado también el resultado, ya que este es parte del regalo. Nadie puede dar si está preocupado por los resultados de lo que da. Eso sería poner un límite en el acto de dar en sí. Y en ese caso, ni el que da ni el que recibe dispondría del regalo. La confianza es parte esencial del acto de dar. De hecho, es la parte que hace posible el compartir, la parte que garantiza que el dador no ha de perder, sino únicamente ganará. ¿Qué sentido tiene que alguien dé un regalo si luego te queda con él para asegurarse de que se use como mejor le parezca a él? Eso no es dar, sino subyugar. Haber abandonado toda preocupación por el regalo es lo que hace que sea verdaderamente dado, y lo que hace posible dar de verdad es la confianza. La curación es el cambio de mentalidad que el Espíritu Santo procura que tenga lugar en la mente del paciente, y es el Espíritu Santo en la mente del donante quien le da el regalo a aquel. ¿Cómo podría perderse? ¿Cómo podría ser ineficaz? ¿Cómo podría desperdiciarse? Las arcas de Dios jamás se vacían, y si les faltara un solo regalo, no estarían llenas. Sin embargo, Dios garantiza que las arcas estén siempre rebosantes. ¿Por qué entonces habría de preocuparse un maestro de Dios por lo que sucede con sus regalos? Al ser Dios quien se los da a sí mismo, ¿quién iba a dejar de recibirlo todo en aquel santo intercambio? ¿Debe repetirse la curación? En realidad esta pregunta se contesta a sí misma. La curación no puede repetirse. Si el paciente se ha curado, ¿qué queda por curar? Y si la curación siempre tiene lugar, como ya hemos dicho, ¿qué es lo que hay que repetir? Si un maestro de Dios se sigue preocupando por el resultado de una curación, no hace sino limitarla. Ahora es la mente del maestro de Dios la que necesita ser curada. Es él y aislarse a sí mismo. Ha cometido un error y tiene que estar dispuesto a cambiar de mentalidad al respecto. Le falta la confianza que habría hecho posible dar verdaderamente y por lo tanto no recibió el beneficio de su regalo. Cada vez que un maestro de Dios trató de ser un canal de curación, tuvo éxito. De sentirse tentado de dudar de ello, no debería repetir su esfuerzo previo. Este ya fue máximo, pues el Espíritu Santo así lo aceptó y así lo utilizó. El Maestro de Dios tiene ahora ante sí solo un cambio a seguir. Tiene que hacer uso de su razón para decirse a sí mismo que ha entregado el problema a uno que no puede fallar, y debe reconocer que su incertidumbre no es amor, sino miedo, y por consiguiente odio. Su posición se ha hecho, por lo tanto, insostenible, pues le ha ofrecido odio a quien antes había ofrecido amor. Esto es imposible. Habiendo ofrecido amor, solo se puede recibir amor. En esto es en lo que el maestro de Dios tiene que confiar. Esto es lo que realmente significa la afirmación de que la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. El maestro de Dios es un obrador de milagros porque da los regalos que ha recibido, pero primero tiene que aceptarlos. No necesita hacer nada más, ya que no hay nada más que pueda hacer. Al aceptar la curación puede darla. Si pone esto en duda, que recuerde quién dio el regalo y quién lo recibió. Así se aclaran sus dudas. Pensó que Dios le podía quitar los regalos que le había dado. Eso fue un error, pero es un error que no vale la pena conservar. Por lo tanto, lo único que el Maestro de Dios puede hacer es reconocer que fue un error y permitir que sea corregido. Dudar de la curación debido a que los síntomas siguen estando presentes es una de las tentaciones más difíciles de reconocer, pues no vemos que es un error que se manifiesta en forma de falta de confianza. Como tal, es un ataque. Normalmente parece ser justo lo contrario. No parece razonable en un principio que se nos diga que preocuparnos continuamente es un ataque, pues tiene todas las apariencias de ser amor. Mas el amor sin confianza es imposible, puesto que la duda y la confianza no pueden coexistir, y el odio es lo opuesto al amor, sea cual sea la forma en que se manifieste. No dudes del regalo y te será imposible dudar de sus resultados.
Esta certeza es la que le da a los maestros de Dios el poder de ser obradores de milagros, pues han depositado su confianza en Él. Dudar de uno mismo es la causa fundamental de que se dude del resultado de cualquier problema que se le haya entregado al Maestro de Dios para que lo resuelva. Y eso implica necesariamente que se ha puesto la confianza en un ser ilusorio, ya que solo de un ser así se puede dudar. Esta ilusión puede adoptar muchas formas. Tal vez temor a ser débil y vulnerable, tal vez miedo a fracasar y a sentirse avergonzado, en conexión con un sentimiento de ineptitud, quizá vergüenza acompañada de culpa procedente de una falsa humildad. La forma del error es irrelevante. Lo único que importa es que se reconozca como lo que es un error. El error es siempre una forma de preocupación por uno mismo, a costa de la exclusión del paciente. Es no reconocer al paciente como parte del ser, lo cual representa, por lo tanto, una confusión de identidad. Un conflicto acerca de lo que eres se ha producido en tu mente y te has engañado con respecto a ti mismo. Y te has engañado con respecto a ti mismo porque has negado la fuente de tu creación. Si solo ofreces curación, no puedes dudar. Si realmente quieres que el problema se resuelva, no puedes dudar. Si estás seguro de cuál es el problema, no puedes dudar. La duda es el resultado de deseos conflictivos. Ten certeza con respecto a lo que quieres y te será imposible dudar. ¿Cómo puede evitarse la percepción de grados de dificultad? La creencia de que existen grados de dificultad es la base de la percepción del mundo. Dicha creencia se basa en diferencias, ambientes distintos y en un primer plano cambiante, en alturas disparejas y en tamaños diversos, en grados variables de obscuridad y luz, y en miles de contrastes en las que cada cosa percibida compite con las demás para sobresalir. Un objeto más grande eclipsa a otro más pequeño. Una cosa más brillante llama más la atención que otra con menos poder de atracción. Y una idea más amenazante o una que se considera más deseable, de acuerdo con las normas del mundo, trastorna completamente el equilibrio mental. Lo único que los ojos del cuerpo pueden contemplar son conflictos. No recurras a ellos en busca de paz y de entendimiento. Las ilusiones son siempre ilusiones de diferencias. ¿Cómo podría ser de otra manera? Una ilusión es por definición un intento de que algo que se considera de suma importancia sea real, si bien reconoce que es falso. La mente, por consiguiente, trata de hacer que sea verdad debido a su intenso deseo de conseguirlo. Las ilusiones son parodias de la creación, intentos de llevar la verdad a las mentiras. La mente, al considerar a la verdad como algo inaceptable, se subleva contra ella y se otorga a sí misma una ilusión de victoria. Y al considerar a la salud como una carga, se refugia en sueños febriles. Y en estos sueños la mente se encuentra separada. Es diferente de otras mentes con intereses propios distintos de los de estas y capaz de satisfacer sus necesidades a expensas de otros. ¿De dónde surgen todas estas diferencias? Ciertamente parecen encontrarse en el mundo externo. Sin embargo, no hay duda de que es la mente la que juzga lo que los ojos contemplan, la que interpreta los mensajes que le transmiten los ojos y y la que les adjudica significado. Este significado, no obstante, no existe en el mundo externo en absoluto. Lo que se ve como la realidad es simplemente lo que la mente prefiere. La mente proyecta su propia jerarquía de valores al exterior y luego ordena los ojos del cuerpo a que la encuentren. Esto jamás podría haber excepto a base de contrastes. Mas la percepción no se basa en los mensajes que traen los ojos. La mente es la que evalúa sus mensajes y por lo tanto solo ella es responsable de lo que vemos. Solo ella decide si lo que vemos es real o ilusorio, deseable o indeseable, placentero o doloroso. Es en el proceso de selección y categorización que la mente realiza donde se producen los errores de percepción y es ahí donde se debe efectuar la corrección. La mente clasifica, de acuerdo con sus valores preconcebidos, lo que los ojos del cuerpo le informan y determina
¿cuál es el lugar más apropiado para cada dato sensorial? ¿Qué base podría ser más defectuosa que esta? Perdón, ¿qué base podría ser más defectuosa que esta? Sin darse cuenta, ha pedido que se le proporcione lo que se ajusta a esas categorías. Y una vez que ha hecho esto, concluye que las categorías no pueden sino ser ciertas. Esta es la base de todos los juicios que establecen diferencias, porque los juicios, el mundo emite descansa sobre ella. ¿Cómo se iba a poder depender de este razonamiento confuso y absurdo? No puede haber grados de dificultad en la curación por el simple hecho de que toda enfermedad es una ilusión. ¿Sería acaso más difícil desvanecer la creencia que tiene un demente en una alucinación mayor que en una más pequeña? ¿Podría reconocer más rápidamente la realidad de una voz estridente que la de una voz agradable? ¿Desecharía más fácilmente una orden de matar que se le pide con un susurro que una que se le pide a gritos? ¿Y acaso afecta el número de tridentes que tienen los diablos que él ve, la credibilidad de estos en su percepción? Su mente ha clasificado todas esas ilusiones como reales y por lo tanto son reales para él. Cuando se dé cuenta de que son más que ilusión, de que no son más que ilusiones, desaparecerán. Y lo mismo ocurre con la curación. Las propiedades de las ilusiones que hacen que éstas parezcan diferentes entre sí son realmente irrelevantes, pues sus propiedades son tan ilusorias como ellas mismas. Los ojos del cuerpo continuarán viendo diferencias, pero la mente que se ha permitido a sí misma ser curada ya no las tendrá en cuenta. Habrá quienes parezcan estar más enfermos que otros, y los ojos del cuerpo informarán como antes de los cambios que se produzcan en su aspecto. La, Mas la mente que se ha curado los pondrá todos bajo la misma categoría de irreales. Ese es el don de su maestro, el entendimiento de que al clasificar los mensajes que la mente recibe de lo que parece ser el mundo externo, solo dos categorías son significativas, y de estas, solo una es real. De la misma manera en que la realidad es completamente real, independientemente de los conceptos de tamaño, forma, tiempo, lugar, ya que en ella no puede existir diferencias, así también las ilusiones carecen de distinciones. La única respuesta para cualquier clase de enfermedad es la curación. La única respuesta para cualquier clase de ilusión es la verdad. Yo dije que nos vamos a sentar todo el libro. Ya, hoy terminamos. Bueno, vamos a conectar todo, ¿no? Bueno, primero que todo dice, la curación siempre tiene lugar. Bueno, hace la pregunta y obviamente te dice, claro que sí, la curación siempre tiene lugar. Pero aquí habla de dos partes, ¿no? La primera parte dice, bueno, el paciente o la persona que siente que es enferma dice, también esta persona tiene que aceptar la curación. Dice, de lo contrario, se podría malinterpretar que incluso por lo que habíamos platicado en el capítulo anterior, ¿no? Que precisamente si la curación, si obviamente esta persona a través de la enfermedad está encontrando a lo mejor que la cuiden, que la apapachen, que la procuren, o no sé, dependiendo de lo que esta persona crea acerca de la enfermedad que le deja, pues eso es lo que está buscando, ¿no? Entonces dice, un milagro para esa persona sería ciertamente catastrófico porque no sabría, pues ahora, su sentido de vida, ¿no? No sabría para dónde ir, para dónde dirigirse, porque al final, pues era parte de lo que esta persona creía que a través de la enfermedad iba a conseguir, pues a lo mejor que sus familiares estuvieran ahí, que sus hijos o de alguna otra manera algo había encontrado en la enfermedad que supuestamente, obviamente, bajo su percepción, le estaba funcionando para algún fin, ¿no? Que era obviamente, que dice pues, el sacrificio, ¿no? Pero bueno, pero dice, no puede haber una curación ahí porque finalmente, pues la persona se deprimiría y pues de alguna otra manera buscaría ella su propia muerte, ¿no? Después dice, ¿no? Dice, bueno, ahora, pero ¿cuál es la función del maestro en estos casos, ¿no? Dices, una vez que un maestro entregó la curación que dejó en manos del Espíritu Santo a este hermano, que le compartió la expiación, lo único que tiene que hacer es no juzgar.
Y no juzgar porque si juzga el regalo que él está dando, lo está subyugando, se lo quiere quedar, lo quiere apropiar para sí mismo. Y esto, bueno, para la parte que nosotros que dedicamos a las terapias y todo esto, pues al principio, incluso en las primeras terapias, que todavía ni siquiera entra curso de milagros, sucede mucho en estar nosotros como al pendiente de realmente si a lo mejor el remedio a través de las terapias que compartimos con las personas funcionó, no funcionó, si le sirvió, si no le sirvió. Entonces te dice, generalmente crees que preocupándote, pues es de la manera que puedes compartir más amor, ¿no? Y dice, no, en realidad preocupándote es de la manera en que precisamente eh, ves el miedo, ¿no? Porque la preocupación, pues, es un sinónimo de miedo. Entonces, precisamente nos dice, ¿no? O sea, un maestro de Dios lo único que tiene que hacer es aceptar la expiación, compartirla y aceptar que el regalo ya está hecho. ¿Por qué? Porque el regalo viene del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo no puede fallar. Entonces, precisamente cuando se entrega un regalo, la única manera en que el regalo no pueda llegar a mi hermano es que yo lo quiera conservar en el sentido de ver el regalo, ¿no? O sea, yo doy el regalo y dices, a ver qué haces con él, a ver si sí lo estás aprovechando, a ver si sí lo estás usando. O sea, entonces no es un regalo, ¿no? Tú quieres controlar el regalo y de qué forma se va a usar el regalo. Entonces te dice, no. O sea, si tú estás entregando el regalo del Espíritu Santo a un hermano de la expiación, tú hazte un lado, simplemente entrégalo. Dice, sin embargo, si no lo estás entregando o si tienes miedo o si dudaste, ahora tú eres el que tienes que sanar. Y así te tienes que ver como tú, como el paciente que tiene que sanar, que tiene que entregar ese miedo al Espíritu Santo, esa duda de la creencia de que el Espíritu Santo podría fallarle o no podría sanar de la manera que en este caso el maestro decidió, ¿no? O que quiere ver al final. Y nos dice ahí, tú, una vez que entregas el regalo, no importa si no ves la solución, no importa si no ves cómo se dio el regalo, no importa. Ten por seguro que el regalo va a estar dado porque el Espíritu Santo ya lo recibió para que lo entregue. Entonces, te dice solamente tú hazte un lado. Y luego más adelante, obviamente, como está hablando de la curación de este regalo, etcétera, te dice, ¿debe repetirse la curación? Y dice, no, no debe repetirse la curación. Obviamente esa la pregunta la hace el maestro porque precisamente está dudando. Entonces dice, ¿debe repetirse la curación? No, dice, una vez que la curación ha sido dada, no hay que más que curar, no hay más que sanar, o a menos que creas que no sanaste, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? Entonces, el maestro está en un error. Eh, Dice, ahora, ¿qué dice? Bueno, a estas dos venían unidos, ¿no? Dice, la confianza en la sanación es fundamental para que precisamente, eh, pues, se entregue esa curación. Y luego nos habla de los grados que viene muy, muy pegado con lo anterior, porque precisamente por eso creemos que no, que un milagro no puede sanar, porque nuestra mente tenemos grados de dificultades. Entonces, por eso creemos que a lo mejor no es lo mismo que yo le haya ayudado a lo mejor a alguien a sanar de un dolor de garganta, a que le haya ayudado a sanar de una metástasis, ¿no? Y el ayudar a sanar me refiero a dejárselo al Espíritu Santo. Entonces dice, no es lo mismo, más bien, es lo mismo para el Espíritu Santo. Sin embargo, en tu mente, como tú tienes una creencia acerca de acuerdo a tus ojos, de acuerdo a la percepción, de acuerdo a la separación, de acuerdo a a lo que te enseñaron, a lo que aprendiste en el mundo, tú le pusiste un significado a la gripa y de acuerdo a lo que te mostraron en el mundo y lo que creíste y lo que te enseñaron, le diste otro significado al cáncer, a la metástasis. Entonces, desde ahí tú mismo estás separando la curación. Entonces lo que tienes que pedir al Espíritu Santo que te unifique la mente y para que no pongas grados de dificultad en la oración y simplemente aceptes el regalo y lo compartas, es decir, aceptes la expiación, el perdón y compartas ese regalo a tu hermano para que no estés otra vez bajo tus experiencias, bajo tus juicios, entregando la expiación, entregando el regalo o entregando el milagro, porque de esa manera lo único que estarías haciendo sería subyugar el regalo. Por eso te dice, entrégalo al Espíritu Santo, ten la fe a quien le estás entregando el regalo, de qué mano vas a sido o de qué mano va a sido ese regalo, para que tengas la certeza
de que no puede fallar, de que no puede haber ningún error, de que simplemente es aceptar esa expiación, aceptar el regalo y compartirlo. Obviamente, entregando también en este grado de dificultad, entregando todas tus ilusiones de grados y simplemente que haya una sola respuesta, ¿no? Que en este caso es la voz que habla por Dios. Pues sí, pues de hecho, pues sí, ahora sí ya lo dijiste todo. No, pues es que, bueno, obviamente cuando, pues sí habla acerca de que las personas cuando tienen una enfermedad es porque le han encontrado un propósito, lo atesoran. Y obviamente, pues tú no puedes forzar a nadie a que acepte el regalo de la expiación. Simplemente tienes que darlo. Y además, como bien dices, ¿no? Y además no subyugarlo, ¿no? O sea, no preocuparte por el regalo de lo que das, porque estás limitando la curación. Y sobre todo no caer en la trampa de los pensamientos mágicos y los grados de dificultad, porque eso es lo que hace que no des con confianza la expiación. Cuando tú ya diste, tienes que tener la plena confianza de que el regalo ya fue dado y que fue dado por Dios. Y que ya nada más es una cuestión de que en la mente de tu hermano decida aceptarlo. Y es todo. Pero tú no caigas en la trampa de tener miedo o finalmente que se disfraza con preocupación, pero es miedo y es un ataque, ¿no? Debido precisamente porque luego muchas veces nos dejamos caer en la trampa de los grados o los niveles de ilusiones, ¿no? Y pues eso es lo que provoca que muchas veces el regalo no sea dado de manera natural o de manera completa, ¿no? Y estemos queriéndolo subyugar. O sea, por ejemplo, entonces si el hermano tiene, como dices tú, una gripe, pues es muy sencillo hacer la expiación y ya y tú te vas bien tranquilo y ya, pero si el hermano tiene, no sé, un cáncer, entonces como tú ya le pusiste grados, entonces ya para ti tú te quedas como hasta con esa duda. ¿Habrá sido bien hecho? ¿Habré necesitado más grados de expiación? Y pues no, obviamente no hay nada que ver con eso, ¿no? No existe grados de dificultad en los milagros porque no existe grados de expiación. Y ese es precisamente el milagro, ¿no? La expiación se da y el tema es que o lo das con confianza o lo das sin confianza. Eso es todo. ¿Algo más? Ya lo Perfecto. dijiste todo. ¿Tú terminaste? Terminé yo. No, no me acuerdo, ¿eh? Ah, terminé yo. Tú empiezas. ¿Se requieren cambios en las condiciones de vida de los maestros de Dios? Donde se requieren cambios es en las mentes de los maestros de Dios. Esto puede o no entrañar cambios en las condiciones externas. Recuerda que nadie está donde está por casualidad y que nada en el plan de Dios es al azar. Es bastante importante que los primeros pasos a dar en la formación del nuevo maestro de Dios no sean cambios de actitud. No hay, sin embargo, una forma fija al respecto, toda vez que el entrenamiento es siempre altamente individualizado. Hay quienes son llamados a cambiar las circunstancias de sus vidas casi de inmediato, mas estos son generalmente casos especiales. A la gran mayoría se les proporciona un programa de entrenamiento que evoluciona lentamente, en el que se corrige el mayor número posible de errores previos. Las relaciones personales, en especial, tienen que percibirse debidamente, y todas las áreas de falta de perdón se tienen que eliminar. De lo contrario, el viejo sistema de pensamientos mantendrá a una base a la que regresar. Deja copio esto ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? porque se lo quiero mandar a alguien para que me lo recuerde. Dice, a medida que el maestro de Dios avanza en su formación, aprende más concienzudamente una lección, no tomar decisiones por su cuenta. En lugar de ello, le pide a su maestro su respuesta y ésta se la sigue, y esta la que sigue como guía para sus acciones, y es esta la que sigue como guía para sus acciones. Esto le resulta cada vez más difícil a medida que aprende a abandonar sus propios juicios. Abandonar todo juicio, el requisito previo para poder oír la voz de Dios,
Es normalmente un proceso bastante lento, no porque sea difícil, sino porque se tiende a percibir como una afrenta personal. El entrenamiento del mundo tiene como meta el logro de un objetivo diametralmente opuesto al de nuestro programa de estudios. El mundo enseña que confiar en nuestro propio juicio es muestra de madurez y fortaleza. Nuestro programa enseña que abandonar todo juicio es la condición necesaria para la salvación. ¿Cómo se deja de juzgar? Juzgar, al igual que los demás mecanismos mediante los cuales el mundo de las ilusiones se mantiene vigente, es algo que el mundo no entiende en absoluto. De hecho, se le confunde con sabiduría y se usa como sustituto de la verdad. Tal como el mundo usa el término, un individuo es capaz de tener buen juicio o mal juicio y su educación tiene como objeto reforzar el primero y minimizar el segundo. Existe, no obstante, una gran confusión con respecto a lo que significa estas categorías. Lo que es buen juicio para uno es mal juicio para otro. Lo que es más, una misma persona puede clasificar la misma acción como muestra de buen juicio en una ocasión y de mal juicio en otra. Tampoco puede enseñarse realmente en criterio consistente para determinar lo que son estas categorías. En cualquier momento, el estudiante puede estar en desacuerdo con lo que su posible maestro dice acerca de ellas, o el maestro mismo puede ser inconsciente en lo que cree. Buen juicio en este contexto no significa nada. Mal juicio tampoco. Es necesario que el maestro de Dios se dé cuenta de que no debe juzgar, sino de que no puede. Al renunciar a los juicios, renuncia simplemente a lo que nunca tuvo. Renuncia a una ilusión, o mejor dicho, tiene la ilusión de renunciar a algo. En realidad, simplemente se ha vuelto más honesto. Al reconocer que nunca le fue posible juzgar, deja de intentarlo. Esto no es un sacrificio, por el contrario, se pone en una posición en la que el juicio puede tener lugar a través de él en vez de ser emitido por él. Y este juicio no es ni bueno ni malo, es el único juicio que existe y es solo uno. El Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe. El objetivo de nuestro programa de estudio, a diferencia de la meta del aprendizaje del mundo, es el reconocimiento de que juzgar, en el sentido usual, es imposible. Esto no es una opinión, sino un hecho. Para poder juzgar cualquier cosa correctamente, uno tendría que ser consciente de una gama inconcebiblemente vasta de cosas pasadas, presentes y por venir. Uno tendría que reconocer de antemano todos los efectos que sus juicios podrían tener sobre todas las personas y sobre todas las cosas que de alguna manera estén involucradas. Y tendría que estar seguro de que no hay distorsión alguna en su percepción para que sus juicios fuesen completamente justos con todos sobre los que han de recaer ahora o en el futuro. ¿Quién está en posición de hacer esto? ¿Quién, excepto en delirios de grandeza, pretendería ser capaz de todo esto? Bien. ¿Recuerdas cuántas veces pensaste que estabas al tanto de todos los hechos que necesitabas para juzgar algo y cuán equivocado estabas? ¿Recuerdas? ¿Lo recuerdas, bebé? ¿Quién no ha tenido esta experiencia? ¿Tienes idea de cuántas veces pensaste que tenías razón sin jamás darte cuenta de que estabas equivocado? ¿Por qué habrías de querer usar una base tan arbitraria sobre la que tomar tus decisiones? Formar juicios no es muestra de sabiduría. La renuncia a todo juicio lo es. Forma pues un solo juicio más. Hay alguien a tu lado cuyo juicio es perfecto. Él reconoce todos los hechos pasados, presentes y por venir. Conoce los efectos que sus juicios, bueno, volvemos a leer aquí tantito.
Dice, ¿recuerdas cuántas veces pensaste que estabas al tanto de todos los hechos que necesitabas para juzgar algo y cuán equivocado estabas? ¿Quién no ha tenido esta experiencia? ¿Tienes idea de cuántas veces pensaste que tenías razón sin jamás darte cuenta de que estabas equivocado? ¿Por qué habrías de querer usar una base tan arbitraria sobre la que tomar tus decisiones? Formar juicios no es muestra de sabiduría. La renuncia a todo juicio lo es. Forma pues un solo juicio más. Hay alguien a tu lado cuyo juicio es perfecto. Él conoce todos los hechos pasados, presentes y por venir. Conoce los efectos que sus juicios han de tener sobre todas las personas y sobre todas las cosas que de alguna manera estén involucradas. Y él es absolutamente justo con todos, pues en su percepción no hay distorsiones. Abandona, por lo tanto, todo juicio, no con pesar, sino con un suspiro de gratitud. Ahora estás libre de una carga tan pesada que solo podría haberte hecho tambalear y caer debajo de ella. Y todo era una ilusión, nada más. Ahora el Maestro de Dios puede levantarse aliviado y seguir adelante con paso ligero. Pero este no es el único beneficio. Su sensación de preocupación ha desaparecido, pues no tiene ninguna razón para ello. La ha abandonado junto con sus juicios. Se entregó a aquel en cuyo juicio ha elegido ahora confiar en lugar del suyo propio. Ya no comete errores. Su guía es infalible. Y donde vino a juzgar, ahora viene a bendecir. Donde ahora ríe, antes venía a llorar. No es difícil renunciar al hábito de juzgar, lo que sí es difícil es aferrarse a él. El Maestro de Dios lo abandona gustosamente en el instante en que reconoce su costo. Toda la fealdad que ve a su alrededor es el resultado de sus juicios, al igual que todo el dolor que contempla. De ellos se deriva toda soledad y sensación de pérdida, el paso del tiempo y el creciente desaliento, la desesperación enfermiza y el miedo a la muerte. Y ahora el Maestro de Dios y ahora el Maestro de Dios sabe que todas esas cosas no tienen razón de ser, ni una sola es verdad. Habiendo abandonado su causa, todas ellas se desprenden de él, ya que nunca fueron sino los efectos de su decisión equivocada. Maestro de Dios, este paso te brindará paz. ¿Cómo iba a ser difícil anhelar solo esto? ¿Es posible la paz en este mundo? Esta pregunta que, esta es una pregunta que todo el mundo debe hacerse. Es verdad que la paz no parece ser posible aquí. Sin embargo, la palabra de Dios promete otra cosa que, al igual que esta, parecen imposibles. Y su palabra ha prometido paz. Ha prometido también que la muerte no existe, que la resurrección tendrá lugar y que el renacimiento es la herencia del hombre. El mundo que ves no puede ser el mundo que Dios ama, y sin embargo, su palabra nos asegura que Él ama al mundo. La palabra de Dios ha prometido que la paz es posible aquí, y lo que Él promete no puede ser imposible. Mas es cierto que hay que contemplar el mundo de otra manera, si es que se ha de aceptar sus promesas. Lo que el mundo es un hecho. Tú no puedes decidir lo que debe ser, pero sí puedes decidir cómo quieres verlo. De hecho, esa es una decisión que tienes que tomar. Volvemos nuevamente al tema de los juicios. Esta vez pregúntate qué es más probable que sea verdad, tus juicios o la palabra de Dios. Pues ambos afirman cosas diferentes acerca del mundo y tan opuestas que no tiene objeto tratar de reconciliarlas. Dios ofrece salvación al mundo, tus juicios quieren condenarlo. Dios afirma que la muerte no existe. Tu juicio ve a la muerte como el inevitable final de la vida. La palabra de Dios te asegura que Él ama al mundo. Tus juicios afirman que el mundo no es digno de ser amado. ¿Quién tiene razón? Pues uno de los dos tiene que estar equivocado. No puede ser de otra manera. En el texto se explica que el Espíritu Santo es la respuesta a todos los problemas a los que tú has dado lugar. Estos problemas no son reales, pero eso no significa nada para los que creen en ellos.
y todo el mundo cree en lo que ha hecho, pues lo hizo al creer en ello. A esta extraña y paradójica situación que no tiene sentido ni significado, de la que, sin embargo, no parece que haya forma de escaparse, Dios ha enviado su juicio para reemplazar al tuyo. Con gran ternura lo sustituye, y por medio de esa sustitución, lo incomprensible se vuelve comprensible. ¿Es posible la paz en este mundo? En tu juicio no lo es ni lo será nunca, pero en el juicio de Dios, lo único que se refleja aquí es paz. La paz es imposible para los que promueven la guerra e inevitable para los que ofrecen paz. ¿Cuán fácilmente, pues, te puedes escapar de tus juicios acerca del mundo? No es el mundo lo que hace que la paz parezca imposible. El mundo que ves es lo que es imposible. No obstante, el juicio de Dios acerca de este mundo distorsionado lo ha redimido y preparado para que dé la bienvenida a la paz. Y la paz desciende sobre él en jubilosa respuesta. Ahora la paz puede estar aquí porque un pensamiento de Dios ha llegado. ¿Qué otra cosa sino un pensamiento de Dios podría trocar el infierno en cielo solo por ser lo que es? La tierra se postra ante su misericordiosa presencia, que en respuesta se inclina para elevarla de nuevo. Ahora la pregunta es diferente. Ya no ¿es posible la paz en este mundo? Sino, ¿cómo sería posible que no hubiese paz aquí? Listo. Se requieren cambios en las vidas o en las condiciones de los maestros de Dios. Y dice Nel, se requieren cambios en las mentes de los maestros de Dios. ¿Cómo la ves? En la mente. Te dice que, bueno, algunos sí dice, algunos maestros sí de repente les hacen cambios en su vida abruptamente, dice, pero son muy pocos. Bueno, ahí la vez pasada hablábamos de San Francisco de Asís, ¿no? Que debió, en su vida tuvo que haber hacer un cambio radical porque yo creo que no tenía que ser, no podía ser de otra manera. Sin embargo, aquí dice, ¿no? Sin embargo, dice, la mayoría se les da un cambio o un proceso, pues, lento que vaya adaptándose pues a todo lo que ellos están viviendo. Dice, sobre todo, dice, tiene que aprender a dejar de juzgar, tiene que estar aceptando la expiación en todo momento y sobre todo, más que las condiciones de vida, sino es en las mentes, porque te dice que si tú no sanas tus relaciones personales, si tú no sanas tus relaciones especiales, pues, siempre tendrás a una base a la cual volver. Por eso dices que así tú digas, no, pues quiero ser un maestro de Dios, me voy a ir a Israel a predicar la palabra de Dios. Tendrás que regresar a tu colonia del cerro, ahí arriba, ¿no? A, a sanar con tus padres, con tu hermano, con tu pareja, con tu vecino, con quien haya quedado pendiente la expiación. Y te dice, pues, la importancia de los juicios, ¿no? Pero te dice, ¿cómo se deja de juzgar? Eso es súper importante porque es una de las primeras condiciones que tiene que cambiar en la mente el maestro de Dios. Y por eso viene la subsiguiente pregunta, ¿no? Y te dice primeramente que, pues, obviamente, pues el tema de los juicios ha sido pues un tema que se ha utilizado como, pues hasta como un atributo de quién sabe más o quién sabe menos, ¿no? Utilizamos el buen juicio o el mal juicio cuando dice realmente no tiene ningún sentido ninguno de los dos. Dice, sobre todo porque te das cuenta que el juicio no es algo que tú no debas hacer, sino que no puedes, porque es imposible, humanamente hablando, es imposible juzgar. O sea, tendrías que saber de tu hermano para emitir un juicio, pues todo, ¿no? Todo lo que hay en su mente, en su pasado, lo que crees que va a poder pasar, todo, 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 todo. Y eso obviamente sería estar en una omnipresencia, omniconciencia, etcétera, ¿no? Y eso solamente Dios es el único que podría emitir un juicio. Y el juicio de Dios que es el Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe. Ese sería el verdadero juicio. Entonces te dice, pues no se trata de que no debas juzgar, sino de que no puedes. O sea, comprende que no puedes juzgar. Más bien renuncias o tienes la ilusión de renunciar a los juicios. Y eso cerca de aprisionarte te libera, y eso sí es sabiduría. Dice, cada que tú juzgas, pues prácticamente estás usurpando el lugar de Dios. ¿Y eso qué hace? Pues volver a revivir esa culpabilidad del pecado original. Por eso luego, también pues te dice que obviamente cuando el maestro de Dios cambia su condición mental
y sobre todo aprende a dejar de juzgar o a que juzgar no tiene ningún sentido, pues ese es el mundo que vas a ver, ¿no? Dice, ¿es posible la paz en este mundo? Dice, bueno, en tus juicios no, pero para Dios sí. Dice, volvemos de nuevo al tema de los juicios. Dios, tus juicios quieren condenar al mundo. O sea, Dios no quiere salvar. O sea, es un contraste que te pone una lista de contrastes de tus juicios y los juicios de Dios, porque dice, pues el mundo es lo que es, dice, pero el mundo ya fue salvado. Un pensamiento de Dios llegó, obviamente, pues se refiere al Espíritu Santo, a Cristo, ¿no? Dice, ese pensamiento de Dios ya llegó y ya salvó el mundo. O sea, ya en el mundo ya solamente lo único que se puede reflejar es paz. Realmente tú eres el que te excluiste de la paz del mundo por tu percepción de juicios. Dice, cuando abandones todo juicio del mundo, dice, en ese momento el mundo para ti será otra cosa. En cambio, el mundo que ves no es otra cosa más que el resultado de tus juicios. Y ese sí es una afirmación fuerte, porque ¿cuántos de nosotros luego no estamos, no, el mundo cada vez está peor, el mundo está en crisis, el mundo cada vez no sé qué? O sea, imagínate, nada más estás describiendo lo que tienes en tu cabeza, ¿no? Prácticamente el mundo es una constelación de tus pensamientos. Por favor, hermano. Y pues bueno, ya nada más aquí unos puntos, ¿no? Bueno, de lo primero que te dice también, ¿no? Bueno, las condiciones en las mentes de los maestros de Dios, y te dice, ¿no? Tienes que entregar todo juicio, bueno, en este caso toda falta de perdón, ¿no? Dice, tienes que entregar, que precisamente dice, hay una parte, ¿no? En el texto que dice, ¿cómo se creó el mundo? Pues a través de juicios, ¿no? ¿Y cómo se dejará el mundo? Pues dejando de juzgar. Entonces te dice, ¿no? O sea, tienes que eliminar toda falta de perdón que tengas en tu mente para que precisamente ya no haya un punto donde pueda regresar tu ego a seguir engrosando, a seguir molestando, perdón. Ay, perdón. Entonces te dice, abandona todo juicio, ¿no? Abandona todo juicio porque para empezarte también, tus juicios los hiciste con base a tus vivencias, con base a tus experiencias. Entonces, con base en eso, pues obviamente tú decidiste qué es lo bueno, qué es lo malo, qué está bien, qué está mal. Y sin embargo, también te dicen, no, una cosa es que tú creas que puedes juzgar, ¿no? Y otra, que realmente puedas hacerlo. Y ya ves que nos explica, ¿no? O sea, para que tú puedas juzgar, necesitas tener una gama, pues, bastante amplia en tu mente para ver hasta dónde pueden llegar incluso esos juicios que tú estás haciendo. Pero pues obviamente, pues solamente alguien lo puede hacer, ¿no? Así como diciendo, pues en tu arrogancia, pues obviamente nunca vas a poder hacerlo, ¿no? Entonces te dice, abandona todo juicio. Dice, para el mundo, incluso el juicio es muestra de madurez, ¿no? O sea, mira, este cuate es de buen juicio, ¿no? Es una muestra de madurez, dice, pero para el Espíritu Santo, abandonar todo juicio sí es una muestra de madurez de que ya comprendiste que no puedes o quieres, sino que no puedes juzgar, ¿no? No es de que quieras o no quieras, sino que realmente no puedes juzgar. Y bueno, de ahí ya pasa a cómo ver el mundo en la paz, ¿no? Que precisamente te dice, o sea, el mundo va a ser lo que es, pero más bien, lo que tú tienes que decidir es la forma en cómo ves al mundo, la forma en cómo tú mismo tienes la percepción del mundo. Entonces, justamente, ves el mundo que ves por los juicios que tienes acerca de él. Si no hubiera juicios acerca del mundo, lo único que podrías ver es cómo es, sin juicios, sin miedos, sin culpas. Entonces, precisamente te dice, abandona todos tus juicios, abandona tu decisión de cómo viste al mundo o de cómo querías verlo, y deja que el Espíritu Santo te muestre cómo ver el mundo a través de los ojos de Cristo. Así es. Así es. Pues continuamos para hacer, aunque al menos unas dos preguntas más. No me acuerdo quién terminó. ¿Terminaste tú? Tú. No terminé yo. Vas tú. ¿Cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar al mundo? La respuesta a esta pregunta es uno solo. Un maestro absolutamente perfecto que haya completado su aprendizaje es suficiente. Este maestro santifica
Este maestro, santificado y redimido, se convierte en el ser que es el Hijo de Dios. Quien siempre fue únicamente espíritu, ya no se ve a sí mismo como un cuerpo, y ni siquiera como en un cuerpo. Por lo tanto, es ilimitado, y al no tener límites, sus pensamientos están unidos eternamente a los de Dios. La percepción que tiene de sí mismo está basada en el juicio de Dios, no en el suyo propio. De esta manera, comparte la voluntad de Dios y lleva sus pensamientos a las mentes que todavía están engañadas. Es por siempre uno porque es tal como Dios lo creó. Ha aceptado a Cristo y se ha salvado. De esta forma, el Hijo del Hombre se convierte en el Hijo de Dios. Esto no es realmente un cambio, es más bien un cambio de mentalidad. Nada externo cambia, pero todo lo interno refleja ahora únicamente el amor de Dios. Ya no hay que temer a Dios, pues la mente no ve ninguna razón para el castigo. Los maestros de Dios aparentan ser muchos, pues eso es lo que necesita el mundo. Mas al estar unidos en un solo propósito, el cual comparten con Dios, ¿cómo podría haber separación entre ellos? ¿Qué importa entonces si se presentan de muchas maneras? Sus mentes son una y así su unión es total. Y Dios opera ahora a través de ellos, cual uno solo, pues eso es lo que son. ¿Por qué es necesaria la ilusión de que hay muchos? Únicamente porque para los ilusos la realidad no es comprensible. Son muy pocos los que pueden oír la voz de Dios, y ni siquiera estos pueden comunicar sus mensajes directamente por medio del Espíritu que se los dio. Necesitan un medio a través del cual puedan comunicarse con aquellos que no se dan cuenta de que son espíritu, un cuerpo que estos puedan ver, una voz que puedan comprender y escuchar sin temor que la verdad suscitaría en ellos. No olvides que la verdad solo puede llegar allí donde se le da la bienvenida sin temor. Por eso, es por lo que los maestros de Dios necesitan un cuerpo, pues de otra manera su unidad no se podría reconocer directamente. Lo que convierte a los maestros de Dios en maestros es su reconocimiento del verdadero propósito del cuerpo. A medida que avanzan en su profesión, se afianzan más y más en la certeza de que la función del cuerpo no es otra que la de permitir que la voz de Dios hable a través de ellos a otros oídos humanos. Estos oídos llevarán a la mente del oyente mensajes que no son de este mundo, y la mente los entenderá debido a la fuente de donde se originaron. Como resultado de este entendimiento, este nuevo maestro de Dios reconocerá cuál es el verdadero propósito del cuerpo, la única utilidad que realmente tiene. Con esta lección basta para dejar que entre el pensamiento de unidad y lo que es uno se reconoce como uno. Los maestros de Dios parecen compartir la ilusión de la separación, pero por razón del uso que hacen del cuerpo, no creen en la ilusión a pesar de las apariencias. Acción fundamental es siempre esta. El cuerpo se convertirá para ti en aquello para lo que lo uses. Úsalo para pecar, para atacar, que es lo mismo, y lo verás como algo pecaminoso. Al ser pecaminoso es débil y al ser débil sufre y muere. Úsalo para llevar la palabra de Dios a aquellos que no la han oído, y el cuerpo se vuelve santo. Al ser santo no puede enfermar ni morir. Cuando deja de ser útil, se deja a un lado. Eso es todo. La mente toma esta decisión, así como todas las que son responsables de la condición del cuerpo. El Maestro de Dios, no obstante, no toma esta decisión por su cuenta. Hacer eso sería conferirle al cuerpo un propósito distinto del que lo mantiene santo. La voz de Dios le dirá cuándo ha llevado a término su cometido, tal como le dice cuál es su función. Mas él no sufre, tanto si se va como si se queda. Ahora es imposible que pueda enfermar. La unicidad y la enfermedad no pueden coexistir. Los maestros de Dios eligen ver sueños por un tiempo. Es una elección consciente, pues han aprendido que toda elección se hace conscientemente con pleno conocimiento de sus consecuencias. El sueño afirma lo contrario, pero ¿quién pondría su fe en sueños una vez que los ha reconocido como tal? Ser conscientes de que están soñando
Es la verdadera función de los maestros de Dios, quienes observan a los personajes del sueño ir y venir, variar y cambiar, sufrir y morir, mas no se dejan engañar por lo que ven. Reconocen que considerar a una de las figuras del sueño como enferma y separada no es más real que considerarla saludable y hermosa. La unicidad es lo único que no forma parte de los sueños. Y esta unidad, que indudablemente les pertenece, es lo que los maestros de Dios reconocen como lo que se encuentra tras el sueño, más allá de toda apariencia. ¿Cuál es el verdadero significado del sacrificio? Aunque en la realidad el término sacrificio no tiene absolutamente ningún significado, en el mundo ciertamente lo tiene. Al igual que todas las cosas del mundo, su significado es temporal. Y una vez que deje de hablar, perdón, y una vez que deje de haber necesidad de él, se disolverá finalmente en la nada de donde provino. De momento, su verdadero significado es una lección, al igual que todas las demás lecciones. Es una ilusión, puesto que en realidad no hay nada que aprender. Esta ilusión, no obstante, debe ser reemplazada por un mecanismo correctivo, otra ilusión que reemplace a la primera, para que ambas puedan finalmente desaparecer. La primera ilusión, que debe ser desplazada antes de que otro sistema de pensamiento pueda arraigarse, es que abandonar las cosas de este mundo supone un sacrificio. ¿Qué podría ser esto sino una ilusión, dado que el mundo en sí no es más que una ilusión? Se tiene que haber aprendido mucho para reconocer y para aceptar el hecho de que el mundo no tiene nada que ofrecer. ¿Qué puede significar el sacrificio de lo que no es nada? No puede significar que como resultado de ello tengas menos. De acuerdo con el pensar del mundo, no hay sacrificio que no incluya al cuerpo. Piensa por un momento en lo que el mundo llama sacrificio: el poder, la fama, el dinero, los placeres físicos. ¿Quién es el héroe que posee todas esas cosas? ¿Qué significado podrían tener excepto para un cuerpo? Mas un cuerpo no puede evaluar. Al ir en pos de tales cosas, la mente se identifica con el cuerpo, ocultando su identidad y perdiendo de vista lo que realmente es. Una vez que se ha producido esta confusión, a la mente le resulta imposible entender que todos los placeres del mundo no son nada. Pero el sacrificio que estos conllevan, eso sí que es un sacrificio. Pues ahora la mente se ha condenado a sí misma a buscar sin posibilidad de hallar nada, a estar insatisfecha y descontenta para siempre, y a no saber lo que realmente quiere hallar. ¿Quién podría escapar de esta autocondenación? Solo a través de la palabra de Dios es posible escapar, pues la autocondenación es una decisión acerca de nuestra identidad, y nadie duda de lo que cree ser. Podrá dudar de todo, pero nunca de eso. Los maestros de Dios no sienten ningún pesar al renunciar a los placeres del mundo. ¿Cómo podría ser un sacrificio renunciar al dolor? ¿Lamentan acaso los adultos abandonar los juguetes que tenían de niños? ¿Y el que ha vislumbrado la faz de Cristo podía sentir nostalgia por lo que sucede en un matadero? Nadie que se haya escapado del mundo y de sus males y de todos sus males lo contempla con condenación. No obstante, no puede sino alegrarse de estar libre del sacrificio que todas las cosas que el mundo valora le habrían exigido. Por ellas sacrificaba su paz, por ellas sacrificaba su libertad, y para poder poseerlas hubiera tenido que sacrificar su esperanza de alcanzar el cielo y el recuerdo del amor de su Padre. ¿Quién en su sano juicio escogería lo que no es nada como sustituto de lo que es todo? ¿Cuál es el verdadero significado del sacrificio? Es el costo de creer en las ilusiones. Es el precio que hay que pagar por negar la verdad. No hay placer en el mundo que no exija esto, pues de otra manera se vería que el placer es dolor y nadie pediría dolor si reconociera que eso es lo que está pidiendo. La idea de sacrificio es lo que lo ciega. No se da cuenta de lo que está pidiendo y por consiguiente lo busca de mil maneras y en mil lugares distintos, creyendo en cada ocasión que está allí, pero acabando siempre desilusionado. Busca, pero no halles.
sigue siendo el decreto implacable de este mundo, y nadie que persiga los objetivos del mundo puede eludirlo. Tal vez pienses que este curso requiere que sacrifiques todo aquello que tienes en gran estima. En cierto sentido eso es cierto, pues tienes en gran estima cosas que crucifican al Hijo de Dios. Y el objetivo de este curso es liberarlo. Pero no te equivoques con respecto a lo que realmente significa el sacrificio. El sacrificio es siempre la renuncia a lo que quieres. ¿Y qué es, oh Maestro de Dios, lo que quieres? ¿Qué es? Dios te ha llamado y tú has contestado. ¿Sacrificarías ahora esa llamada? Son muy pocos los que han oído hasta ahora y no tienen a nadie a quien más recurrir sino a ti. No hay otra esperanza en todo el mundo en la que puedan confiar. No hay otra voz en todo el mundo que sea eco de la de Dios. Si sacrificas la verdad, ellos se quedan en el infierno. Y si ellos se quedan en el infierno, tú no podrás sino quedarte allí con ellos. No olvides que el sacrificio es total. No hay sacrificio a medias. No puedes renunciar al cielo parcialmente. No puedes estar en el infierno solo un poco. La palabra de Dios no admite excepciones. Esto es lo que la hace santa y que está más allá del mundo. Es su santidad la que apunta hacia Dios. Es su santidad la que te mantiene a salvo. La niegas cada vez que por la razón que sea atacas a un hermano, pues entonces es cuando te separas de Dios. Mas esa separación no es posible. Es una separación que no puede ocurrir, una separación, no obstante, en la que sin duda creerás, porque habrás dado lugar a una situación imposible. Y en esa situación lo imposible parecerá ocurrir, y parecerá ocurrir a expensas de la verdad. Maestro de Dios, no te olvides de lo que realmente es el sacrificio y recuerda lo que cada decisión que tomas significa en términos de costes. Decide en favor de Dios y todo se te dará sin costo alguno. Decide contra Él y estarás eligiendo lo que no es nada a costa de la conciencia de lo que es todo. ¿Qué quieres enseñar? Recuerda solamente lo que quieres aprender, pues eso es lo único que debe importarte. La expiación es para ti. Tu aprendizaje la reclama y tu aprendizaje la provee. El mundo no te lo ofrece, pero aprende este curso y será tuya. Dios te ofrece su palabra, pues tiene necesidad de maestros. ¿Qué otra cosa puede haber de salvar a su hijo? De otra manera. ¿Qué otra manera, perdón, qué otra manera puede haber de salvar a su hijo? Hasta ahí, ¿no? Pues para que, Sí, ¿no? yo digo, ¿y qué es, oh maestro de Dios, lo que quieres? Bueno, empieza que cuántos maestros de Dios se necesitan, primero que todo. ¿Cuántos? Juan. Uno nada más. O sea, se refiere que obviamente como somos una solamente, por eso te dice cuánto se requiere en uno. ¿Por qué? Porque finalmente eres tú, hablando desde la percepción, tú eres el perceptor que ve al mundo o ves ese infierno en el mundo. Entonces, por eso te dice, o sea, ¿cuántos necesitan? Uno, o sea, con que tú aceptes la expiación para ti mismo en ese momento, estás salvando al mundo. A eso se refiere salvar el mundo. ¿Por qué? Porque le quitaste todo el juicio, le quitaste toda la culpabilidad que en él habías puesto. Entonces, por eso te dice solo uno. Dice, sin embargo, se necesitan varios cuerpos para que lleguen a todos los oídos de los hermanos, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, precisamente dice, ni el mismo maestro de Dios que recibe la voz puede compartir exactamente las mismas palabras, ¿no? Entonces te dice, pero por lo menos puede compartir cierta palabra, la palabra de Dios para que tu hermano recuerde y pida al Espíritu Santo que le muestre eso, ¿no? Por eso también nos dice, este camino también nos lo mencionaba hace rato que se nos pasaba, ¿no? O sea, que el camino es totalmente individual, justamente puedes ir más, unos más rápido, otros más lentos, etcétera, de acuerdo a la percepción del mundo. Sin embargo, cada quien trae ese proceso, si le podemos llamar de esa forma, o ese camino que tiene que tomar de acuerdo, obviamente, a sus creencias. Porque es por eso, o sea, realmente es un desaprendizaje.
Lo que la expiación, todo eso es un desaprendizaje de lo que tú fabricaste del mundo. Entonces, pues el proceso que se lleva a cabo es más bien tu aceptación de esa expiación, más que el tiempo que te lleve, más bien es el tiempo que lleva, es el tiempo que a ti te lleve a aceptar la verdad en ti mismo, ¿no? Y dice, y nos menciona, ¿no? ¿Cuál es la función entonces de tu cuerpo? Dice, la función es compartir la voz que habla por Dios a través de cada cuerpo. Ese vendría a ser la función, ¿no? Que nos dé, o sea, dice para el cuerpo, ¿no? Ese, porque para ti individualmente es aceptar la expiación, pero el cuerpo, el uso del cuerpo sería compartir la palabra de Dios. Y bueno, te dice que también es importante que entiendas que obviamente cuando te des cuenta que eres uno, dice, la unidad no forma parte de los sueños. Y cuando tú te consideres que ya estás en unidad o cuando ya sabes que estás en unidad, también te dice, ya no puedes enfermar. ¿Por qué? Porque la enfermedad nacía de la creencia en la separación y de creerte separado de tu creador. Y de ahí nos pasamos al significado del sacrificio, ¿no? Que te dice el sacrificio como tal es que tú crees que vas a sacrificar el mundo, que vas a sacrificar el poder, el dinero, la fama, todos esos placeres. Pero te dice, realmente el sacrificio viene con base a esos placeres que tú hiciste. Entonces, ¿qué te dice? El sacrificio es que busques en esos placeres, busques en el mundo esta parte que te va a llenar. Sin embargo, dice, ese es el sacrificio, que nada en el mundo te va a llenar. Por eso dice, el ego es busca, pero no encuentres. Entonces, precisamente aquí ya nos invita a que busques a tu interior y que dejes de buscar en los placeres, porque en los placeres o en el dinero o en la fama o en lo que tú crees que el mundo te va a dar, ahí lo único que vas a encontrar es el verdadero sacrificio, que es tu muerte, ¿no? Pues sí. Así Pues sí, van es. conectados, ¿no? O sea, finalmente el maestro de Dios dice solamente uno solo, ¿no? Y este maestro de Dios dice santificado, redimido y todo el rollo, pues bueno, ya sabe de antemano cuál es la verdadera función del cuerpo, que no es otra cosa más que la de compartir y ser un medio de comunicación del perdón y en tu mente aceptar la expiación. Y dice, y sencillamente cuando el cuerpo deje de ser necesario, lo dejará y se le indicará cuándo lo va a dejar. Dice, y no sufrirá ningún daño ni nada, simplemente lo va a dejar. Y obviamente, pues el maestro de Dios ya logró o ya santificado y redimido, sabe que no hay ningún sacrificio, más bien el sacrificio ya lo hicimos en la mente del Hijo de Dios que creyó haberse separado de la unidad. O sea, de hecho, el capítulo 26, ¿te acuerdas? El sacrificio de la unicidad habla acerca precisamente de cómo surge el primer sacrificio y ahora el sacrificio se ha vuelto para nosotros como la parte más importante. Por eso es que todo lo que hacemos, lo hacemos con la idea de que si yo me sacrifico voy a perder mi compleción o es como voy a intentar mantener mi compleción, pero realmente en el mundo, el ser el reino del revés lo que nos genera el vacío es precisamente todas esas cosas a las que tenemos miedo de sacrificar, empezando por todo lo que contribuye al cuerpo. Y pues ya bueno, también habla acerca pues que el héroe del el cuerpo, el sueño, el soñador del sueño, pues es el único que se lleva toda la idea o tiene el concepto de sacrificio, que es el único que cree que puede perder. ¿Sí? Y por eso te dice, ¿no? Y bueno, pero no te olvides de qué es el sacrificio. Dice, el sacrificio siempre es la renuncia a todo aquello que tú quieres. Y te dice, pero, oh maestro de Dios, ¿qué es lo que quieres, no? O sea, ni tú mismo sabes qué quieres. O sea, si tú no sabes todavía quién eres, no recuerdas quién eres, pues menos vas a saber qué quieres. ¿Qué Por tanto, quieres? no sabes qué significa el sacrificio, ¿no? O sea, entonces dice, por eso déjaselo todo en manos del Espíritu Santo para que tú no percibas que todas esas ilusiones que se van a ir apartando de tu vida sean un sacrificio, sino más bien eran un escollo o un estorbo para tu camino, tu jornada de regreso a casa. Así es, Eso fue todo, hermano, por el momento. por el momento. Entonces, nos quedamos en cómo acabará el mundo. Tan, 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 tan. O sea que el mundo sí se va a acabar, carnal.
Sí se va a acabar. Pero Más, no, de no, hecho, ya no se de, acabó. no de manera hollywoodense. Ya lo platicaremos. Ya lo platicaremos. Sí. No se pierdan el siguiente Pues, capítulo. capítulo, ajá, dejarlos en interrogatorio, en Sí, interrogantes. sí. Pues muchas gracias a todos, muchas bendiciones. Dios los guíe en su camino. Benditos sean todos ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Gracias a Dios. Bendiciones. Nos vemos próximo capítulo. Un instante santo. Bendiciones.